En el corazón de México del siglo XVI, cuando el mundo estaba en plena transformación, un milagro cambiaría para siempre la historia de la humanidad. En medio de la conquista y la incertidumbre, una luz de esperanza emergió en el Cerro del Tepeyac, un lugar que se convertiría en el epicentro de la fe y la devoción. Esta es la historia de la Virgen de Guadalupe, un relato de amor, milagros y un legado que perdura a través de los siglos. Era el año 1531. México, recién conquistado por los españoles, era un crisol de culturas en conflicto. Los pueblos indígenas, devastados por la guerra y la pérdida de sus tradiciones, buscaban un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Fue en este contexto que un humilde hombre llamado Juan Diego se convertiría en el instrumento de un milagro que uniría a dos mundos y forjaría una nueva identidad para un pueblo. El 9 de diciembre de 1531, mientras Juan Diego caminaba hacia la Ciudad de México para asistir a misa, una luz celestial iluminó el camino y la figura radiante de la Virgen de Guadalupe apareció ante él. Con voz suave y serena, la Virgen, quien se presentó como la Madre del Dios verdadero, le reveló su deseo: que se construyera un templo en su honor en el Cerro del Tepeyac, un santuario que uniera a los pueblos bajo el manto de la fe. Juan Diego, con el corazón lleno de asombro y fe, corrió a contarle al obispo Juan de Zumárraga lo que había presenciado. Sin embargo, el obispo, escéptico y marcado por la influencia europea, dudó de la veracidad del relato y le exigió una prueba tangible de la aparición para poder ordenar la construcción del templo. La Virgen, en su infinita misericordia, le prometió a Juan Diego que al día siguiente le daría una señal que nadie podría ignorar. El 12 de diciembre de 1531, mientras Juan Diego subía al Cerro del Tepeyac, la Virgen volvió a manifestarse ante él, esta vez con un mensaje aún más poderoso: que recogiera las rosas que había en la cima. A pesar de que la temporada no correspondía a la floración de esa planta, y de que esa flor no era nativa de México, Juan Diego encontró un jardín de rosas de Castilla, de un rojo vibrante, en la cima del cerro. Con las rosas en su tilma, Juan Diego regresó ante el obispo, quien, al ver las rosas, cayó de rodillas en señal de reverencia. Cuando Juan Diego desdobló su tilma para mostrar las rosas al obispo, algo aún más asombroso ocurrió. La imagen de la Virgen de Guadalupe apareció milagrosamente impresa en la tela. La imagen, de una belleza y detalle inexplicables, mostraba a la Virgen, con ojos brillantes y majestuosidad en su vestimenta, rodeada de símbolos que unían las culturas indígena y cristiana. Este milagro fue la prueba indiscutible que cimentó la fe de millones de personas, y que marcó el nacimiento de una devoción que trascendería fronteras y siglos. La noticia del milagro se divulgó rápidamente por todo el territorio. Tanto peregrinos como fieles acudieron en masa al Cerro del Tepeyac para rendir homenaje a la Virgen y secundar su mensaje de unidad y esperanza. Siguiendo las instrucciones de la Virgen, el obispo ordenó la construcción de una ermita en su honor en el año 1533. El Cerro del Tepeyac, un lugar que había sido un lugar sagrado para los aztecas, se había convertido en un símbolo de unidad entre los pueblos indígenas y los conquistadores españoles. Fue en el año 1695 que el virrey José Sarmiento de Valladares y el arzobispo Francisco de Aguiar y Seijas ordenaron la construcción de una gran basílica barroca para albergar la venerada imagen de la Virgen de Guadalupe. Terminada en 1709, esta iglesia, hoy conocida como la antigua Basílica de Guadalupe, fue durante siglos el centro de peregrinación mariana más importante de América. Sin embargo, con el tiempo, su estructura comenzó a hundirse debido al terreno inestable. En el año 1976, para garantizar la seguridad de los fieles y permitir la entrada de más peregrinos, se inauguró la nueva Basílica de Guadalupe. Con su estructura circular y moderna, a día de hoy es el núcleo principal del complejo guadalupano y uno de los santuarios católicos más visitados del mundo. Durante la colonización, la Virgen de Guadalupe se convirtió en la protectora de los oprimidos y el símbolo de la unión entre culturas.
Los frailes y misioneros la veneraron como la manifestación de un poder superior, y su imagen se utilizó para evangelizar a los pueblos indígenas. En un contexto de opresión y cambio, el milagro de Guadalupe ofrecía un rayo de luz y esperanza, inspirando movimientos de resistencia y la consolidación de una identidad mestiza que perduraría hasta la independencia. La Virgen se transformó en el emblema de la fe inquebrantable y la resiliencia de un pueblo. A lo largo de los siglos, la devoción a la Virgen de Guadalupe se extendió por todo México y más allá. Con su piel morena y sus rasgos mestizos, se convirtió en la patrona de México y en un puente entre dos culturas. Su imagen, impresa en la tilma de Juan Diego, se convirtió en un símbolo de fe, esperanza y amor para millones de personas. La Basílica de Guadalupe, construida en el lugar de las apariciones, se convirtió en uno de los centros de peregrinación más importantes del mundo. Son innumerables los milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de Guadalupe. Desde curaciones inexplicables hasta intervenciones divinas en momentos de desesperación, su presencia ha sido un faro de esperanza para quienes buscan consuelo y fortaleza. Los devotos de la Virgen de Guadalupe cuentan historias de fe y gratitud que inspiran a nuevas generaciones. La tilma de Juan Diego, que ha sobrevivido durante siglos sin mostrar signos de deterioro, sigue siendo un misterio para la ciencia. Estudios han demostrado que la imagen de la Virgen no fue pintada con pigmentos conocidos, y que la tela, hecha de fibra de agave, debería haberse desintegrado hace mucho tiempo. Este milagro continúa desafiando las leyes de la naturaleza y reafirmando la fe de millones de personas. La historia del milagro de Guadalupe ha dejado una huella imborrable en el arte, la literatura y la música. Pintores, escultores y poetas han plasmado en sus obras la imagen de la Virgen, capturando la esencia de su milagro y el misticismo de su aparición. Desde retablos barrocos hasta murales contemporáneos, la figura de Guadalupe ha inspirado una sinfonía de creatividad que une generaciones y trasciende fronteras. Cada obra es un homenaje a la fe y un recordatorio de que lo divino se manifiesta en los lugares más insospechados, convirtiendo el milagro en una fuente inagotable de inspiración. La historia de la Virgen de Guadalupe es un mensaje eterno de amor, unidad y esperanza. Su aparición en el Cerro del Tepeyac no solo cambió la historia de México, sino que también dejó una huella imborrable en la humanidad. La Virgen de Guadalupe, con su mirada llena de compasión y su presencia reconfortante, sigue siendo un faro de luz para todos aquellos que buscan consuelo, fortaleza y un propósito en la vida. Si te gustó este vídeo, no olvides darle al like y suscribirte al canal. Nos vemos muy pronto en un nuevo misterio.